Otro factor, el D, los cristianos protestantes dispensacionalistas. Son cristianos protestantes evangélicos que cogen una serie de profecías, las ponen ahora para estos momentos y dicen que son los momentos esenciales en los cuales va a aparecer el Mesías. Sabéis que bíblicamente se habla que Jesús mismo profetizó, y otros profetas y apóstoles, que Jesús volvería. Él mismo lo dijo, dio una serie de señales, y resulta que están pasando, pero hay un final que ellos enmarcan en un cierto momento y que creen que era necesario levantar este tercer templo de Jerusalén para que los propios judíos se conviertan al cristianismo, porque cuando aparezca ese Mesías les diga: hey, que soy yo, que soy Jesús, que sí, me matasteis en la cruz, pero soy yo, y ahora tenéis una segunda oportunidad y todos cristianos. Esto es a lo que van. Pero para hacer eso les importa un bledo si los judíos de Israel, no todos evidentemente, porque hay gente que está en contra de esto, van matando mujeres, niños y todo lo que encuentren por en medio porque ellos les atacaron. Todo porque no se va a la raíz del origen de esta nación actual de Israel. Ya os he dicho, si queréis saber el origen de esa nación y el por qué, tendréis que ir a parar a sociedades secretas, pero también deberéis parar a un pequeño estado de Europa, de un país latino, y hablaremos de eso también en su momento. Bueno, mirad, solo unas declaraciones para ir un poco deprisa. El pastor evangélico Greg Locke insta a Israel a convertir Gaza en un estacionamiento, destruir la cúpula de la roca y reconstruir el tercer templo para acelerar la segunda venida de Jesús. Ellos tienen que hacer algo para que Jesús vuelva ya. Y eso quiere decir apoyar financieramente a todo esto. ¿Sabéis que los protestantes, especialmente norteamericanos, son los que más dinero gastan en invertir hacia Israel para que consigan hacer esto? Estamos hablando miles y miles de personas. Miles. Y estamos hablando de un capital inmenso. Y todo eso va a esas arcas para hacer este despropósito. Algunos dirán: no, pero si es lo que ponen los textos. Los textos no ponen eso cuando se analizan bien. Y en su momento también lo presentaremos. El caso es que ellos defienden que todo esto pase. Si hay que invertir en armamento, invertir en lo que sea para que aniquilen o hagan fuera a toda esa gente, pues hay que hacerlo. Porque el Mesías tiene que volver sí o sí de este modo. Lástima de la interpretación, que lleva masacres y llevará muchas masacres más aún. Y luego se dicen cristianos. Bueno, factore. Ahora vamos al meollo de la cuestión. Os he dicho que había un país latino de Europa que está involucrado en todo esto. El factor es ecumenismo y el Vaticano a Jerusalén. ¿Habíais oído alguna vez esto, que el Vaticano quiere ir a Jerusalén? Vamos a ver algo. Este escrito está extraído de La Voz de Galicia, un periódico de aquí, de Galicia. Bueno, de aquí mismo no, un poco más para allá, pero en el Estado español, para que me entendáis. Recuperaron un escrito de hace muchos años. Mirad qué escribieron aquí, porque es sumamente interesante. Se piensa nada menos que en reunir 1.000 millones en todo el mundo cristiano para comprar Tierra Santa a Turquía y regalársela al Papa. Esto evidentemente no es de ahora. En 1892, La Voz, el periódico, calificaba de cruzada de nuevo género esta iniciativa para hacerse con una Palestina en la que, según contaba también el periódico, ya comenzaban a establecerse millonarios judíos. 1892. ¿Estaba hecha la Declaración Balfour? No. Ya se estaba moviendo antes. No, que están buscando tierra para los judíos en Argentina, en La Pampa, en un país africano. No, al final tiene que ser en ese lugar. Estos señores no viene de cuando surge el movimiento sionista ya conocido por Theodor Herzl, etc. No, ya viene de antes, se viene trabajando de antes. ¿Recordáis unos señores, ya que aquí pone cruzada de nuevo género, que se dedicaron a hacer unas cruzadas en esa zona de Jerusalén para poder quedarse allí? Las cruzadas que hacía ¿quién? ¿Motivadas por quién? Por el Papa de turno. Habló de un Papa en Roma. Instaron a hacer cruzadas para que
el Vaticano, el poder papal, se pudiese poner en Jerusalén. ¿Por qué en Jerusalén? Bueno, ¿de dónde surge todo prácticamente? Y toda la historia de Jesús no es en Roma. En Roma ellos dicen que sí, Pedro, etcétera, etcétera. Pero se quieren centrar en Jerusalén, porque Jerusalén es el ombligo del mundo. Bueno, mirad cómo continúa esto. Medio siglo antes de que Israel proclamase su independencia el 14 de mayo de 1948, o de lo que los palestinos llaman el Día de la Catástrofe, la voz daba cuenta de otra rivalidad que surgía entonces por estas tierras, en la que estos días corre una vez más la sangre de la intolerancia. En marzo de 1892, fecha del curioso artículo que hemos encontrado en nuestro archivo, el sionismo venía apoyando desde un decenio atrás la primera gran ola de emigrantes judíos a Palestina, por entonces una región del Imperio Otomano, que huían de las persecuciones rusas. Así se entiende el comienzo de una crónica que recordaba que ya desde las cruzadas el cristianismo también reclamaba para sí aquellos territorios. Bueno, debería matizarse. Más que el cristianismo debería decirse el catolicismo. No es lo mismo siempre, ¿eh? En nuestros tiempos, los millonarios judíos han soñado con la reconstitución del antiguo reino de Israel en Palestina, llegando hasta comprar allí grandes terrenos. La empresa ha suscitado la rivalidad de los cristianos y empiezan a lucir los albores de una cruzada de nuevo género. Curiosa la fijación de unos y otros por esta tierra a la que Mark Twain, unos años antes, había definido en su libro de viajes Inocentes a bordo, escrito en 1869, como triste y abatida, desolada, sin vegetación ni población humana, con un silencio lamentable, sin un ser humano, donde hasta los olivos y los cactus han desertado. Sí, así estaba Jerusalén en esos tiempos, ¿eh? El caso es que la voz incluso indicaba el precio de esta cruzada a golpe de talonario. Se piensa nada menos que en reunir 1.000 millones de pesetas. Era, ya sabéis, los de fuera, para otros países os lo digo, la peseta era la moneda que había aquí antes de entrar el famoso euro. Y en esa época 1.000 millones era una cantidad impresionante. Bueno, no sé si alguien quiere hacer la conversión a nuestro tiempo, que se dedica a ello. 12.000 millones de euros en la actualidad, más contando el valor que debería tener entonces, o con ese. Genial, pues imaginaos si os dan eso a vosotros, ¿eh? Qué alegría, ¿no? ¿Os daban? Bueno, pues es lo que querían hacer. Para comprar Tierra Santa a Turquía y regalársela al Papa. Mira, qué detallito, ¿eh? Cuyo poder temporal quedaría restablecido de este modo. ¿Por qué dice poder temporal quedaría restablecido de este modo? Pues porque tenían problemas para restablecer el poder que habían tenido durante 1260 años, masacrando a otros cristianos que no pensaban como ellos. Masacrando, sí, masacrando. Lo mismo que está pasando ahora allí. Pero necesitaban otra vez tener un poder, pues esto se lo iba a dar. Y encima desde Jerusalén. El periódico también deslizaba que el propio León XIII no se mostraba refractario a la idea, o sea, no, nada contrario. El día 1 de marzo, en su alocución al Sacro Colegio, habló del celo de Inocencio III por la liberación de Palestina, cosa que despertó mucha curiosidad en todo el mundo porque no se adivinaba a lo que se refería a su santidad. Solo deciros una cosa, ¿sabéis quién era Inocencio III? Inocencio III era el papa de turno que en esos años sobre los 1200 se dedicó a masacrar a los cátaros. ¿Os suenan los cátaros? Preparaos porque vamos a preparar nosotros también toda la documentación y documentales que hemos hecho sobre los cátaros, difundiendo la auténtica verdad de ellos, no lo que dijo el catolicismo que eran. Mostraremos la verdad. Y os vais a quedar tiesos, porque hay gente en la actualidad que dice que son cátaros y lo que son me lo reservo. Nada que ver, nada que ver. Pues esos señores eran cristianos auténticos, fueron masacrados por el papado, perseguidos. Toda la zona de Occitania, de Italia, parte de Italia, llegaron hasta nuestras tierras, etcétera, etcétera. Bueno, pues este era el San Papa que quería también la liberación de Palestina para poder acceder a todo esto. Y señalaba la voz. El Papa ha recordado que la idea dominante de Colón, al marchar en busca de su nuevo mundo, fue la de procurarse tesoros para el rescate de la tumba de Cristo. Vaya, qué viajecito hizo Colón entonces, ¿no? ¿Para qué? Bueno, esto es una época de antaño, siglo XIX, ya veis cómo estaba Jerusalén. Nada que ver con ahora, ¿eh? El artículo revelaba también que ya había comités constituidos para realizar la idea.
Es probable que antes de mucho el mundo católico se vea inundado de circulares y de invitaciones para que cada cristiano contribuya con su óbolo a los 1.000 millones de pesetas que se necesitan. Y hasta no parece difícil que se funde una orden especial encargada de solicitar y recoger fondos. Vaya, qué cosas, ¿eh? El sultán sin reparos, la ventaja que tenemos de conocer cómo fue la historia de Palestina desde entonces hasta la actualidad, nos permite sonreír con la ingenuidad de algunos párrafos de la crónica. Los apuros financieros del Imperio Otomano, continuaba esta, son un aliciente para confiar en que el sultán no tendrá mucho reparo en ceder a la Palestina a cambio de la magnífica cantidad que se proyecta ofrecerle. Estaba en momentos críticos el Imperio Otomano, ¿eh? Y el dinerillo, mira, les podía ir bien. Créese, por otra parte, que las grandes potencias verían con gusto esta nueva manera de neutralizar una región importante del territorio turco, porque estaba bajo territorio turco. Y no se antoja tampoco difícil, dadas las relaciones cordialísimas que el Vaticano mantiene con los países protestantes y cismáticos, que todas las naciones de Europa consintieran en garantizar unidas la neutralidad de los nuevos estados pontificios. ¿Nuevos estados pontificios dónde? Ya lo veis, allí. Seguramente sería Italia la primera en iniciar un movimiento en tal sentido. Bueno, pues así estaba la historia. Aquí nos habla de todos los judíos que enviaban, etcétera, etcétera. Dicen, la única duda, y va concluyendo ese artículo de 1892, está en si el Papa abandonará Roma para ir a establecerse en Tierra Santa. Hallándose Roma en poder de Italia, parece Jerusalén la capital nata del cristianismo, pero el Vaticano está muy apegado a la tradición. Visto lo visto, parece que haberse quedado en casa fue la mejor decisión que tomó León XIII, si es que aquella cruzada de nuevo cuños llegó a dar algún paso más allá de las intenciones de la que se hacía eco la voz. No, no es que no quisiera ir allí, es que no pudo. Circunstancias hicieron que no pudiese ir allí, si no el Vaticano ya estaría en Jerusalén. Entonces pensad un poco, y ahora veréis más. El propósito del Vaticano siempre ha sido Jerusalén, situarse allí. ¿Qué puede pasar? Unos dicen que allí van a levantar el tercer templo de Jerusalén y son judíos. ¿Los judíos son cristianos? No. ¿Os empezáis a oler algo? ¿Algo que puede llegar a pasar?